bendiga, con ustedes Antonio Pérez, siervo de Jesucristo, y vamos a compartir un texto de la palabra de Dios para que el Señor nos hable a nuestra vida. El Señor a través de la palabra siempre habla. Entonces vamos a considerar el texto de Segunda de Pedro capítulo 1 y versículos del 1 al 11 y vamos a escudriñar qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Nos dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Nos damos cuenta aquí de una cosa, que si Pedro hubiera sido el principal entre todos los apóstoles, es decir, el Papa, teniendo autoridad sobre toda la Iglesia universal, entonces él lo diría. En esta presentación no diría simplemente Simón Pedro, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo. No, él diría Simón Pedro, jefe de la Iglesia, máxima autoridad en la Iglesia universal, si es que él tuviera ese cargo. Pero nos damos cuenta que él simplemente se refiere a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo, es decir, se pone en igualdad con los demás apóstoles y con los demás cristianos. Entonces nos sigue diciendo Pedro, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nos damos cuenta que aquí Pedro reconoce que Jesucristo es Dios y es Salvador. Le da ese título. Dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces él está confesando la divinidad de Cristo y el oficio salvador de Jesucristo. Y nos sigue diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero el conocimiento de Dios empieza por tener la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo, todo lo que Cristo es, nosotros los cristianos participamos de ello. Participamos de toda la vida de Jesucristo. Participamos de su santidad, de su obra perfecta. Participamos de su vivir, porque Él vivió perfectamente la ley de Dios. Y en Cristo Jesús nosotros vivimos la ley de Dios. Hemos vivido la ley de Dios. Y todo lo que de Cristo es, todo aquello que Cristo tiene, nos es atribuido por medio de la fe. Entonces, una cosa es muy importante y es la base de la vida cristiana, la justificación. Y entonces, ¿qué nos dice? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos alcanzado a través de esa justicia? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, esta es una epístola universal. Pedro se está dirigiendo a todos los cristianos y todos los cristianos, sin excepción, han participado de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual también participó Pedro. Participaron aquellos cristianos de la era apostólica, han ido participando a lo largo de los siglos. Todos los verdaderos cristianos que han nacido del agua de la palabra y del Espíritu Santo, y nosotros en la actualidad, la iglesia actual del siglo XXI, también participa de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, adquirimos la gracia y la paz por medio de la persona del Padre y por medio de la persona del Hijo, y esto es aplicado por la acción del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Entonces nos sigue diciendo el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen
a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, no tenemos nada de nosotros mismos que no nos haya sido dado por el Señor. Todo lo que tenemos acerca de la vida cristiana, acerca de la piedad, nos viene a través de Dios, a través de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Entonces, todos son dones de Dios. Las cosas buenas que tú y yo hacemos son dones de Dios. Es Dios el que está obrando y trabajando en nosotros. Nosotros simplemente nos abrimos nuestro corazón, presentamos nuestra vida y nos ponemos en sus manos para que el Señor nos vaya moldeando. Él es el alfarero. Y nosotros somos barro dócil que se pone en las manos de Dios, que es nuestro alfarero, para formar una vasija para honra y gloria suya. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y nos sigue diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, nos damos cuenta de que lo que tenemos es mediante el conocimiento de aquel. Conociendo a Cristo es como podemos recibir todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana y a la piedad cristiana, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Pero no es un conocimiento teórico, no es adquirir conocimiento acerca de la persona de Cristo, sino conocer su persona en sí. De nada sirve que yo sepa muchísimas cosas del rey Felipe VI si no lo conozco en persona. Yo puedo conocer muchísimas cosas de su vida, dónde nació, cómo se crió y cómo han sido sus estudios y su carrera militar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero yo no soy amigo personal del rey Felipe VI. Ahora, distinto es aquel que es amigo personal de él, aquel que lo conoce íntimamente y habla de amigo a amigo. ¿Por qué? Porque hay una amistad, hay una interrelación entre los amigos del rey Felipe VI y ellos. Entonces, no es lo mismo que saber acerca de Cristo que conocer a Cristo en sí mismo. Entonces, nos dice la palabra, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, nos damos cuenta de que ya no se trata de un conocimiento meramente teórico de Cristo, sino conocerlo a Él íntimamente. La palabra que se usa ahí es epignoseos, y esta palabra griega significa pleno conocimiento, porque gnoseos significa conocimiento, pero está antecedido por la palabra epi, y esa palabra significa añadida a la palabra gnoseos, significa pleno conocimiento, un conocimiento pleno, no meramente teórico, sino un conocimiento personal. Entonces, hay en nosotros, entre nosotros en las iglesias cristianas, gente que tiene un conocimiento parcial acerca de Cristo, no tienen un conocimiento pleno, es decir, un conocimiento de la persona de Cristo, no tienen un conocimiento personal, pero no tienen un conocimiento pleno. Tenemos que tener un pleno conocimiento, un conocimiento total de la persona de Cristo. Entonces dice que esto ocurre por su gloria y virtud. ¿Qué significa esto? Pues en Romanos 3:23, ¿qué nos dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, Dios nos llama por su gloria y virtud a tener ¿qué? Comunión con Él. Porque esa es la salvación. La salvación es que Dios está rescatando a almas que se han desviado, que se han apartado de la comunión con Él, a esa comunión íntima con Él. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Lo que nos separa de Dios es el pecado, que nos dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Dice: por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Él nos está restituyendo la gloria que el pecado nos ha arrebatado. Por eso nos dice por su gloria, es decir, nos llama por Cristo, por su gloria, nos llama por su gloria, nos llama por Cristo. Porque ¿qué es lo que nos dice en Hebreos 1, 2 y 3? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, nos llama por su gloria. ¿Y quién es la gloria de Dios? Jesucristo. Entonces, cuando dice que nos llamó por su gloria, está queriendo decir que lo ha hecho por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios. Por eso dice: el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria. Entonces, esto es lo que hace que el Evangelio sea glorioso. Es lo que hace que el Evangelio sea glorioso. Por eso dice en 1 de Timoteo 1:11, según el glorioso Evangelio de Dios bendito. Entonces, el Evangelio es glorioso porque la gloria de Dios es Cristo. Y cuando tú predicas a Cristo, estás predicando la gloria de Dios. Entonces, hermanos queridos, todo evangelio que anuncie cualquier otra cosa es un evangelio de tinieblas. No es un evangelio de luz, es un evangelio despojado de la gloria de Dios, que es Cristo. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Yo soy la luz del mundo. Es decir, yo soy la gloria de Dios que ilumina a toda persona. Yo soy la luz del mundo. Eso equivale a decir: yo soy la gloria de Dios. Entonces, hermanos queridos, vamos a leer el versículo 3 y 4. A ver qué es lo que nos dice la palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Gloria al Señor. Dice: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces aquí se nos está hablando de las preciosas y grandísimas promesas de Dios, y que esas promesas nos hacen partícipes ¿de qué? De la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. ¿En qué sentido somos partícipes de la naturaleza de Dios? Bueno, pues no, esto no es una divinización. Esto no es una divinización, ni muchísimo menos, sino que es una comunión, es una koinonoi. La palabra que se usa ahí por participar es la palabra koinonoi. Somos partícipes, estamos en comunión, somos llamados a una comunión con la naturaleza divina. Esa es la palabra que Reina y Valera tradujeron por participar.
somos participantes de la naturaleza divina. Entonces no es una divinización, repito, porque solo Dios es Dios. Entonces no podemos divinizarnos, ni muchísimo menos, eso sería blasfemo, sería contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces no puede ser una divinización, no es una divinización, porque solo Dios es Dios. Y tampoco podemos participar de los atributos que son característicos de Dios, como son la eternidad, como son la omnipresencia, la omnipotencia y la inmutabilidad, que son atributos incomunicables. La teología nos dice, con razón, estudiando la palabra de Dios, que estos atributos son incomunicables. Entonces, en ese sentido, no estamos participando de la naturaleza divina, no estamos teniendo comunión con la naturaleza divina, que es lo que significa la palabra koinonoi que se usa en el texto. Entonces, hermanos queridos, ¿en qué sentido entramos en comunión de la naturaleza divina? Entonces, vamos a leer la última parte del texto, del versículo 4, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, participamos de la naturaleza divina, tenemos comunión con la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, de tantos deseos que hay en este mundo y que nos llama a pecar, a incumplir y a quebrantar la ley de Dios. Entonces, hermanos queridos, la participación que el cristiano tiene en la naturaleza divina no es en sí, en su divinidad, en su esencia divina, ni muchísimo menos, sino que se está refiriendo a la santidad que hay en Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es lo contrario de la santidad? Lo contrario de la santidad es la corrupción moral. Entonces, en el momento que tú estás huyendo de la corrupción que hay en el mundo, entonces tú estás participando, estás en comunión con la naturaleza santa de Dios, con la santidad que hay en Dios, de la cual Dios está hecho, Dios es santo. Entonces, hermanos queridos, en ese sentido es como somos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, la comunión o participación que tenemos en esa naturaleza divina es en la santidad de Dios, repito, en la santidad de Dios. No en sus atributos, incomunicables, porque solamente le pertenecen a Él. Aquí no se está hablando de que nos vayamos a divinizar, ni muchísimo menos, como cierta secta dice por ahí, y como hay una iglesia que se llama ortodoxa, que dice que aquí Pedro lo que nos está enseñando es que nos vamos a divinizar. No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. No, aquí de lo que se está hablando es de la santificación, de adquirir más y más santidad. Se nos está hablando de la naturaleza santa de Dios. Es de lo que se nos está hablando. Porque, ¿qué es lo que Pedro, en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 16, nos dice, citando al libro de Levítico? Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, participar en la naturaleza divina significa eso, significa participar de la santidad de Dios. Leamos el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, o sea, se nos está hablando de rechazar al mundo, de huir de la corrupción moral que hay en el mundo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo,
para participar en la naturaleza santa de Dios, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es un don de Dios. Por medio de la fe es que somos justificados. Entonces, esa es la base de nuestra vida cristiana. Porque, ¿qué es lo que nos ha dicho Pedro en el primer versículo? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, por medio de la justicia de Dios es que se nos ha dado la fe mediante la cual es el medio, es la causa instrumental, es que somos justificados, adquirimos dicha justicia. Entonces, sobre esa fe, sobre esa base de la justificación que nos hace salvos en el preciso momento que oímos el Evangelio, nos arrepentimos y recibimos a Cristo, somos justificados. Entonces, sobre esa fe que hemos recibido de parte de Dios, que ha formado el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces sobre esa fe vamos a añadir algo, que es virtud. Vamos a añadir virtud. La palabra griega que ahí se usa es una palabra riquísima en significado. Y esa palabra es la palabra arete. Arete. Y esa palabra, repito, tiene una riqueza de significado tremenda. Significa excelencia. Sobre la fe tenemos que añadir virtud, pero esa virtud significa excelencia. Significa mérito, pero no nuestro, el suyo, el de Dios, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Mérito, perfección, inteligencia. Tenemos que añadir inteligencia a nuestra vida espiritual. Que no solamente la inteligencia la tengamos para el trabajo, por ejemplo, sino que también tenemos que ser inteligentes en nuestra vida espiritual y no ser bobos. Tenemos que anteponer las cosas de Dios a las cosas del mundo, porque muchas veces las cosas del mundo o las cosas de tu vida privada, personal, estorban a tu relación con el Señor. Entonces tenemos que ser inteligentes. Entonces, nos dice pericia, nos dice fuerza. Esa palabra también significa vigor, significa valor, significa bravura. Bravura. Entonces tenemos que ser, tenemos que predicar el Evangelio con bravura, con denuedo, es decir, con ánimo presto y valentía. Entonces, virtud, nobleza de ánimo, sobre la fe. Tenemos que añadir todas estas cosas y también nobleza de ánimo, generosidad, qué bonito, qué interesante es lo que nos dice esta palabra, generosidad, honor. Tenemos que añadir honor a la fe que Dios ha formado en nuestros corazones, porque es un don de Dios, la fe. Entonces, sobre ese don tenemos que añadir honor, tenemos que cuidar lo que decimos, lo que miramos, lo que hacemos para no traer descrédito al Evangelio y descrédito a nuestra vida. Tenemos que guardar el buen testimonio, el honor que es propio de un cristiano, para que el cristiano sea respetado por el mundo. Honor, gloria y dicha. ¿Cuántas cosas son las que tenemos que poner sobre la fe, sobre esa base que es la fe, que es la justificación? Entonces, hermanos queridos, ¿cuántas cosas se encierran en la palabra arete? Y esa palabra es traducida por virtud, pero ¿cuántas virtudes adornan dicha palabra? Gloria sea dada al Señor. ¿Cuánto podemos profundizar en la palabra de Dios y enriquecernos por medio de ella? Y sobre la virtud, tenemos que añadir otra cosa, que es, pues, conocimiento, gnosin,
Esa es la palabra gnosis. ¿Y qué significa? Significa ciencia, conocimiento, instrucción. Porque, hermanos queridos, no basta simplemente con haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. No, tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que adquirir conocimiento de tal manera que no se quede la cosa en un conocimiento intuitivo y personal, sino que también tenemos que tener conocimiento acerca de las cosas de Dios y acerca de la naturaleza de Dios, para que nadie venga a engañarnos y a inyectarnos una herejía, una falsa doctrina. Entonces, tenemos que añadir conocimiento. Hay gente que utiliza mal la palabra de Dios y dice que no es necesaria la teología, que no es necesario el conocimiento. Porque ellos dicen, está escrito, el conocimiento envanece. Bueno, el conocimiento envanece si tú añades vanidad al conocimiento. Pero si tú aplicas el conocimiento a tu vida, si tú adquieres conocimiento en tu cerebro, en tu mente, acerca de las cosas de Dios, acerca de la persona de Dios, yo te digo que si lo haces con humildad, no hay problema en este sentido. Si tú lo haces aprendiendo del Señor, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si tú lo haces con humildad de corazón, entonces no hay problema. El problema es cuando tú descuidas tu relación con el Señor y entonces el conocimiento te indigesta y sufres una indigestión espiritual por causa de que tú te crees que sabes mucha teología, que sabes mucho acerca de Dios, acerca de la persona del Hijo de Dios, acerca de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, de la amartiología, que es la doctrina del pecado, etcétera, etcétera, y tú te envaneces. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es que en sí el conocimiento no es malo. De tal manera que la palabra de Dios aquí nos lo está diciendo, que sobre la virtud, tenemos que añadir conocimiento. Y la palabra que se usa es gnosin, que significa ciencia, conocimiento e instrucción. Así que, hermanos, tenemos que ser instruidos. Tenemos que saber la ciencia de Dios, porque eso es la teología, la ciencia de Dios. Tenemos que añadir conocimiento a la virtud. Virtud y conocimiento. Conocimiento y virtud. Lo primero es la fe. Sobre la fe que añadimos virtud. Sobre la virtud que añadimos conocimiento. Y sobre el conocimiento ¿qué añadimos? Pues sobre el conocimiento tenemos que añadir dominio propio. Y la palabra que se usa allí es enkrateian. Enkrateian. Y esta palabra griega también es rica en significado, no tanto como arete, virtud, pero significa, krateian significa fuerza, fortaleza, continencia, dominio de sí mismo, moderación. Y esto es muy importante para no perder nuestro buen testimonio y para vivir una vida de paz y de tranquilidad en nosotros mismos. Es muy importante que tengamos la paz de Dios en nuestros corazones. Y esto solamente viene si tenemos dominio propio. Entonces, ¿qué es ese dominio propio? Es una fuerza que Dios nos da. Es una fortaleza. Es una continencia de todos los deseos carnales. Y cuando digo los deseos carnales, no solamente que la mujer desea a un hombre o un hombre a una mujer y acabe en la cama. No, ni muchísimo menos, no me estoy refiriendo a eso. Ni tampoco a una mirada lasciva, que un cristiano se le escape mirando a una mujer que vaya con ropa ceñida por la calle, ni muchísimo menos. Va más allá de eso, incluye eso, pero va más allá de eso. Porque si tú, por ejemplo, sabes que padeces de azúcar, tienes azúcar en sangre, y te estás medicando, y resulta que no resistes a la tentación porque te falta dominio propio, y te compras un pastel que es una bomba de azúcar que tú vas a meter en tu organismo, entonces estás pecando. Entonces no estás teniendo dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que esa palabra, ekrateian,
traducida en nuestra Biblia por dominio propio, significa fuerza. Tenemos que tener fuerza, tenemos que tener fortaleza, continencia, dominio de sí mismo y moderación. Todo eso es lo que significa la palabra krateia. Pues bien, y sobre ese dominio propio, ¿qué es lo que tenemos que añadir? Pues sobre el dominio propio tenemos que añadir paciencia, paciencia, que es santa. Y qué importante es la paciencia en nuestra vida. Nos dice la palabra del Señor que la palabra griega usada ahí es hipomonen. Y la palabra hipomonen significa persistencia, paciencia, perseverancia y espera. Y hermanos queridos, esa palabra significa que tenemos que tener persistencia en las cosas, pero de una manera calmada. No persistencia en medio de una situación de estrés, no, sino persistencia que está unida a la paz mental y a la paz de corazón. Esa paz que solamente la puede dar Cristo. Los que conocemos a Cristo, conocemos también la paz que Él da. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, la paz que puede darte la filosofía del mundo y que te pueden dar los políticos no sirve para tu salvación, no sirve realmente para tu ser interior, para tu vida de relación con Dios. Pero todos los dones que aquí estamos viendo vienen de lo alto, vienen del Señor. Entonces, tenemos que ser persistentes, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener perseverancia en nuestra vida espiritual y no ser hombres y mujeres de doble ánimo e inconstantes en todos los caminos, sino ser perseverantes, pacientes y saber aguardar en espera el momento de Dios, el tiempo de Dios, en el cual Él va a contestar una petición que tú le hayas hecho. O saber aceptar con resignación la voluntad de Dios para tu vida, porque a veces pedimos cosas que no nos convienen, pero que tenemos que aceptar la respuesta que Dios nos da. Y algunas veces Dios te dice, mira, no te voy a dar. Por más, no esperes que te vaya a dar esto, porque no te conviene. Tú crees que te conviene, pero realmente yo que veo toda tu vida, desde que naciste hasta que mueres, yo sé que no te conviene y no te lo voy a dar. Entonces tenemos que ser pacientes y saber esperar con humildad, con sencillez, lo que Dios va a obrar en nuestras vidas. Y sobre esa paciencia, ¿qué podemos añadir? Pues el apóstol Pedro nos dice que añadamos piedad. Y la palabra griega que se usa ahí es eusebeian, de donde viene nuestro nombre Eusebio, Eusebia, que significa piadoso, Entonces, eusebeian significa piedad, veneración, significa respeto y tratar con respeto. Esto va dirigido a Dios, pero también va dirigido a nuestros abuelos, va dirigido a nuestros padres, va dirigido a cualquier persona de la calle, a los profesores, a los médicos, a los policías, es decir, las autoridades del orden, y les debemos respeto, aunque algunas veces se equivoquen. Pero Dios nos manda que estemos sometidos a toda autoridad, porque las autoridades que hay Dios las permite para nuestro bien. Entonces, tenemos que añadir piedad, veneración, respeto y tratar con respeto. Esto es lo que nos dice el diccionario griego. Entonces, tenemos que tratar con respeto a todas las personas. Si tú quieres que te respeten, respeta. Si tú quieres vivir una vida en la cual puedas, digamos,
por decirlo de alguna manera, beneficiarte del respeto de los demás, respeta. Porque el respeto es muy importante para una buena relación entre compañeros de trabajo, para una buena relación en la familia, para una buena relación en general en la sociedad. Si tú respetas, si tú tratas con respeto a los demás, no habrá conflictos, no habrá problemas. Y los demás también te deben respeto a ti. El respeto tiene que ser mutuo. Nosotros debemos respeto a los demás y los demás también tienen que entrar en ese rol y darnos respeto a nosotros. De tal manera que esto tiene que ser una realidad en las congregaciones, en las iglesias locales. Porque hay muchos conflictos en las iglesias locales. ¿Por qué? Porque se falta el respeto unos a otros. Pero si tú vives participando de la naturaleza santa de Dios, de la santidad de Dios, y añades a la paciencia piedad, entonces, y tú y el otro hermano, y el otro hermano, y la otra hermanita, y el otro hermanito, y entre todos, y el pastor, empezando por el pastor, por la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿esto qué significa? De que la iglesia marchará bien, que las asperezas que pueden surgir, pues se irán limando. Esa piedad, esa eusebella, será como una lima, como una hoja de lija que vaya limando las aristas y por lo tanto no habrá fricciones entre unos hermanos y otros hermanos. Entonces, es que es importante añadir a la paciencia la piedad, añadir veneración, respeto, tratar con respeto. Bien, y sobre la piedad, ¿qué podemos añadir? ¿Qué nos enseña el apóstol Pedro que sobre esa base, qué es lo que tenemos que poner encima? ¿Qué es lo que podemos añadir? Pues nos dice la palabra afecto fraternal. Añadamos afecto fraternal. La palabra griega que se usa ahí es Filadelfia. Filadelfia. Todos conocemos esa ciudad en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. Bueno, pues la palabra Filadelfia significa afecto fraternal, amor fraternal, amor entre hermanos. Entonces es amor a los hermanos, significa caridad fraterna. Eso es lo que significa la palabra afecto fraternal. Filadelfian, concretamente Filadelfian, acentuado en la iota, en la i de esa palabra. Entonces, si añadimos ese afecto fraternal en las iglesias, si cada uno de nosotros añadimos ese ingrediente en este caldo, en esta sopa, por decirlo de alguna manera, que es la santidad, ¿qué hacemos? Se vuelve exquisita. Con tantos buenos ingredientes que le hemos echado, nos sale una delicia. Entonces, qué bonito que la iglesia marche bien gracias a todos los ingredientes que la palabra de Dios nos está enseñando. Y sobre el afecto fraternal, ¿qué tenemos que añadir? Pues tenemos que añadir la joya de la corona, la guinda del pastel que lo corona todo, lo da sentido a todo lo demás, que es el amor. El amor. La palabra que se usa ahí es la palabra agapen y significa amor, significa cariño, significa caridad, significa estimación, significa aprecio, significa aceptación y significa contentamiento. Si en nuestras iglesias, hermanos queridos, hay amor, hay cariño mutuo, hay caridad, que es podemos decir que la caridad es un amor compasivo, doliéndonos de las carencias en todos los sentidos que puedan tener otros hermanos de la fe y tendiendo nuestra mano de ayuda. Si
nos estimamos entre nosotros, si nos apreciamos entre nosotros, si nos aceptamos tal y como somos unos a otros en nuestras congregaciones locales y nos contentamos con lo que tenemos y con lo que somos, aportando a los demás los dones que Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado, entonces en las iglesias todo funcionará bien, gloria al Señor. Que nos dice la palabra, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas estas cosas nacen del conocimiento de Cristo. Mientras tú profundices más y más en el Señor, mientras tú tengas una relación más y más estrecha con Él, entonces todas estas virtudes adornarán tu vida y serán parte de ti mismo. Estarás participando de la naturaleza divina, de la naturaleza santa de Dios. Estarás participando de la santidad de Dios. Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Lo mismo que yo me quito las gafas, yo tengo miopía y a esta distancia veo todo perfectamente. Yo veo todo perfectamente, pero si ya extiendo mi mano a esta distancia, ya lo veo borroso, empiezo a ver borroso. Y a cierta distancia, en la lejanía, lo que veo es un borrón, es lo que veo. ¿Por qué? Porque tengo la vista corta. Entonces, que seamos de vista corta en el cuerpo es una cosa, pero cuidado, en el cuerpo es tolerable, pero en el espíritu no, en nuestra alma no. Tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina. Tenemos que estar en comunión con la naturaleza divina de Dios, no teniendo una vista corta. Porque si tú tienes una vista corta, ¿qué es lo que significa? Que nos dice, pero el que no tiene estas cosas, está carente de estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego. Qué pena que llegue a ser un ciego espiritual, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No significa de que la haya perdido, sino que la ha olvidado. ¿Por qué? Porque se han enfrascado en las cosas del mundo. Y si tú te enfrascas en las cosas del mundo y no profundizas en tu relación con el Señor, te enfrías. Entonces eres un cristiano tibio, un cristiano frío, un cristiano que ya como que se ha desligado del conocimiento que él tiene de la purificación de sus antiguos pecados. Porque toda persona que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, sus pecados han sido purificados. Entonces, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Donde se purifican los pecados es en la santidad, es en la cruz de Cristo. Entonces, hermanos queridos, no se purifican en un purgatorio. No, la purificación está aquí. La purificación está en la sangre de Cristo. Ahí es donde nuestros pecados fueron purificados, fueron lavados. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. La palabra que se usa ahí es llamamiento, invitación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás ¿en qué? En la frialdad, en la tibieza espiritual. No de la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero sí que podemos caer de nuestro entusiasmo, de nuestro profundo deseo de conocer más y más y más del Señor y ir profundizando más y más en la santidad del Señor. ¿Qué nos dice el versículo 11? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No quiere decir que los otros que han descuidado todos estos dones que nos da el Señor no vayan a entrar en el reino de los cielos, pero entrarán
de respagilón, como dicen en mi tierra, rozando. Pero es mucho más bonito entrar, sí, entrar en la patria celestial, pero de una manera amplia y generosa. ¿Por qué? Porque hemos añadido sobre la fe virtud, sobre la virtud conocimiento, sobre el conocimiento dominio propio, sobre el dominio propio paciencia, sobre la paciencia piedad, sobre la piedad afecto fraternal y coronando el pastel pues el amor, porque el que, el que ama no hace mal a su prójimo y hace la voluntad del Señor, porque también ama a Dios. Señor los bendiga. Espero que esta palabra sea de su edificación. Con ustedes, Antonio Pérez, siervo de Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta el próximo vídeo. Amén.